¿Me creerías si te dijera que el gobierno de Estados Unidos financió experimentos secretos para controlar la mente de las personas usando drogas, tortura y lavado cerebral? Esto no es ciencia ficción, es historia real. El proyecto existió, se llamó MK Ultra y sus consecuencias aún resuenan hasta el día de hoy. Prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar en este video podría cambiar por completo la forma en que percibes la realidad. El proyecto MK Ultra fue uno de los programas más secretos y controvertidos de la CIA. Durante décadas fue considerado una teoría de conspiración, hasta que se filtraron documentos clasificados que confirmaron todo. El objetivo: crear técnicas de control mental, métodos forzados de interrogación y manipulación psicológica. El problema: utilizaron personas reales como conejillos de indias. En este video nos sumergiremos en los orígenes del proyecto, en los métodos absurdos que utilizaron y en las consecuencias que todavía hoy persiguen a las víctimas y a los gobiernos. Pero cuidado, algunas verdades son difíciles de digerir. Todo comenzó en uno de los periodos más tensos de la historia moderna, la Guerra Fría. El miedo a que los soviéticos y los chinos estuvieran desarrollando técnicas de control mental llevó a la CIA a lanzar un programa secreto y ambicioso. En 1953 nació oficialmente el proyecto MK Ultra, aprobado por el entonces director de la agencia, Allen Dulles, y dirigido por un hombre poco conocido pero responsable de algunos de los experimentos más inquietantes de la historia estadounidense, el químico Sidney Gottlieb. La misión era clara: explorar los límites de la mente humana, descubrir cómo manipularla y utilizarla como arma. Para lograrlo, se movilizaron decenas de instituciones, universidades prestigiosas, hospitales psiquiátricos e incluso prisiones, todo bajo capas de secretismo y contratos disfrazados. Lo más impactante: miles de personas participaron en los experimentos sin saberlo. Estudiantes que creían formar parte de investigaciones científicas, pacientes psiquiátricos internados contra su voluntad y soldados en entrenamiento fueron usados como sujetos de prueba. LSD, drogas sintéticas, hipnosis, privación sensorial y técnicas de lavado cerebral eran aplicadas con un solo objetivo: romper la mente y luego reprogramarla. Lo que empezó como paranoia estratégica se convirtió rápidamente en una pesadilla ética, donde la vida humana fue descartada en nombre de un poder invisible, el poder de controlar los pensamientos. Las técnicas utilizadas en MK Ultra no parecían ciencia, parecían tortura, y de hecho lo eran. Los científicos detrás del proyecto creían que para reprogramar una mente era necesario destruirla primero. Uno de los métodos más comunes era la combinación de LSD con hipnosis, administrada por la fuerza a pacientes que ni siquiera sabían que estaban siendo drogados. En muchos casos, estas personas eran aisladas en habitaciones durante días, escuchando grabaciones repetitivas mientras estaban bajo el efecto de alucinógenos potentes. Algunas escuchaban la misma frase miles de veces, en sesiones que duraban semanas. Otro método común era la privación sensorial. Las víctimas eran colocadas en tanques oscuros, sin sonido, sin luz, sin contacto humano, hasta que la mente comenzaba a colapsar. En hospitales canadienses financiados por la CIA, se aplicaban electrochoques intensos y drogas que inducían el coma por días, como parte de un supuesto tratamiento experimental que prometía curar trastornos mentales. Pero tal vez el caso más emblemático sea el de Frank Olson, un científico de la CIA. Sin saberlo, fue drogado con LSD durante una reunión con colegas. Días después, cayó desde el 10º piso de un hotel en Nueva York. Oficialmente fue un suicidio, pero investigaciones posteriores sugieren que pudo haber sido asesinado para evitar que revelara los horrores del proyecto. Estas técnicas no buscaban curar ni avanzar en la medicina, buscaban el control absoluto de la mente. Y las cicatrices aún permanecen en los sobrevivientes. Durante casi 2 décadas, el proyecto MK Ultra operó en las sombras, lejos del ojo público e incluso de muchos funcionarios del gobierno. Los documentos eran almacenados cuidadosamente en lugares secretos, los experimentos eran etiquetados con nombres genéricos y los participantes eran silenciados o desacreditados. Pero ese muro de secreto comenzó a derrumbarse en los años 70, cuando una serie de denuncias internas y filtraciones llamaron la atención de la prensa y del Senado estadounidense. En 1973, en un intento desesperado por encubrir el escándalo, el entonces director de la CIA, Richard Helms, ordenó la destrucción de la mayoría de los archivos del MK Ultra. Más del 90% fue incinerado. Aún así, unas 20.000 páginas sobrevivieron,
encontradas por casualidad en un archivo administrativo. Estos fragmentos, junto con testimonios de exagentes y víctimas, dieron inicio a una investigación histórica, el Comité Church, creado por el Senado en 1975. Esa investigación finalmente sacó el MKUltra a la luz pública. El país quedó en shock al descubrir que su propio gobierno había realizado experimentos con drogas psicoactivas, tortura y manipulación mental sobre ciudadanos comunes. Las audiencias revelaron un sistema donde el fin justificaba cualquier medio, incluso los más inhumanos. Y aunque la CIA admitió parte de las acciones, pocos fueron castigados. La mayoría de las víctimas nunca recibió una compensación justa. MKUltra no solo dejó una estela de trauma y destrucción, sino también una pregunta inquietante. ¿Cuántos secretos más siguen ocultos bajo llave? Las cicatrices del MKUltra no desaparecieron con el fin del proyecto. Al contrario, se extendieron silenciosamente durante décadas. Cientos de personas que pasaron por los experimentos arrastraron traumas profundos, trastornos psicológicos y pérdidas irreparables. Algunas víctimas reportaron amnesia permanente, alucinaciones recurrentes, ataques de pánico e incluso la destrucción total de sus identidades. Hubo casos en los que padres fueron separados de sus hijos durante los ensayos, sin saber lo que les estaban haciendo. Y lo más perturbador, muchos nunca supieron que habían participado en el proyecto. Además, el legado del MKUltra influyó en técnicas modernas de interrogación utilizadas por agencias de seguridad en todo el mundo, incluso en Guantánamo, donde se adoptaron ampliamente métodos de privación sensorial y desorientación. La cultura popular también absorbió estas historias. Series como Stranger Things, películas como El caso Bourne e incluso teorías sobre celebridades manipuladas hacen referencia directa a los experimentos del MKUltra. El proyecto se convirtió en un símbolo oscuro de lo que ocurre cuando el poder opera sin límites, cuando la ciencia se utiliza no para sanar, sino para controlar. Y aunque se hayan desclasificado documentos y se hayan ofrecido disculpas oficiales, el sentimiento de impunidad todavía persiste. Después de todo, si un experimento como este fue real, ¿quién puede asegurar que no hay otros aún más avanzados ocurriendo ahora mismo, bajo otro nombre y con otro nivel de secretismo? En el punto más alto de la investigación, una verdad brutal salió a la luz. El MKUltra no fue un error aislado, ni una desviación ética de algunos agentes fuera de control. Fue un proyecto sistemático, financiado, autorizado y ejecutado por las más altas esferas del gobierno de Estados Unidos. El clímax de esta historia no está solo en las víctimas drogadas, en los documentos quemados o en las técnicas bizarras de control mental. Está en el hecho de que todo eso fue considerado justificable en nombre de la seguridad nacional. El experimento MKUltra demostró que, cuando el miedo domina, incluso las democracias están dispuestas a sacrificar a sus propios ciudadanos. Y lo más inquietante, aunque la mayoría de los archivos fue destruida, lo que quedó es suficiente para confirmar que el agujero era mucho más profundo de lo que se imaginaba. Muchas víctimas fueron silenciadas, otras desacreditadas, y algunas ni siquiera saben que fueron manipuladas. Eso plantea una pregunta escalofriante. Si la verdad sobre el MKUltra salió a la luz por accidente, ¿cuántos proyectos secretos siguen ocultos en las sombras? El verdadero impacto del MKUltra va más allá de las víctimas. Redefine los límites entre gobierno y moral, entre ciencia y tortura, entre seguridad y manipulación, y nos deja una certeza inquietante. La línea entre realidad y conspiración es mucho más delgada de lo que nos hacen creer. El experimento MKUltra no es solo una mancha en el pasado de Estados Unidos, es una advertencia viva. Nos demuestra cómo las instituciones poderosas pueden cruzar todos los límites éticos cuando operan en la oscuridad, usando el miedo como excusa y el silencio como arma. Durante casi 20 años, hombres y mujeres comunes fueron manipulados, drogados y destruidos en nombre de un supuesto bien mayor que nunca fue claramente definido. Y cuando la verdad finalmente salió a la luz, las respuestas no fueron suficientes, los culpables no fueron castigados y las víctimas fueron olvidadas. Más que un capítulo oscuro en la historia, el MKUltra es un espejo de todo lo que aún podría estar ocurriendo hoy, con nuevos nombres, nuevas tecnologías y métodos aún más sofisticados. La pregunta ya no es ¿esto realmente ocurrió?, sino ¿qué más nos están ocultando? Si llegaste hasta aquí, es porque estás listo para seguir cuestionando, investigando y descubriendo las verdades que muchos prefieren esconder. Suscríbete al canal, activa la campanita y comparte este video con alguien que necesita abrir los ojos, porque el pasado podría estar mucho más presente de lo que imaginamos, y entender eso es
es el primer paso para no volver a ser manipulados.